Bueno, entonces empezamos siendo las 2 en punto. De nuevo, nuevamente bienvenidos a la 17ª Conferencia Internacional de AMNET, Aprendizajes en Latinoamérica, Implicaciones para la Salud y la Vigilancia sobre COVID-19. Continuaremos con nuestro cuarto panel académico titulado Respuesta de países ante la emergencia COVID-19, desafíos y logros, que será moderado por el doctor Noel Barengo. Les recuerdo que el doctor Noel Barengo es médico, magíster y PhD en Salud Pública de la Universidad de Finlandia Oriental y en la actualidad es profesor del Departamento de Medical and Population Health Science Research en Herbert Wharton College of Medicine en Florida International University en Miami, Florida, y es actualmente investigador, consultor, docente, revisor científico y nuestro honorable miembro del Board de AMNET. Así que tenemos ese inmenso gusto, los dejo en compañía del doctor Noel Barengo para que haga la presentación a nuestro grandioso y maravilloso panel de expertos que nos acompañarán en este bloque. Agradecemos la participación de todos ustedes y muchas gracias. Excelente panel. Muchísimas gracias, Paula, por la presentación y bienvenidos a todos este panel. Tenemos 4 panelistas excelentes, todos bien reconocidos en sus áreas. Tenemos al doctor Guillermo Sequera, ministro del Ministerio de Salud de Paraguay. Es especializado en medicina preventiva, salud pública, tiene una maestría en salud pública y en investigación en ciencias de la salud. Es el director actual de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud de Paraguay. Bienvenidos, Guillermo. Tenemos también al doctor Rodrigo Enríquez, que es médico, docente, investigador del Grupo One Health de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Américas de Ecuador, en Quito. Es especialista en medicina familiar, experto en evaluación de tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas en salud, con 10 años de experiencia en síntesis de evidencia para informar políticas públicas en el sector de salud. Sus áreas de investigación son evaluación de tecnologías sanitarias, economía de la salud, estudios de costos de la enfermedad y carga de la enfermedad y educación médica. Bienvenidos, Rodrigo. También tenemos de Costa Rica el doctor Juan José Romero, que es médico veterinario. Tiene un doctorado de epidemiólogo de Wageningen, la Universidad de Wageningen en Holanda. Tiene más de 135 artículos científicos en revistas especializadas y capítulos de libros. Es miembro de consejos editoriales de revistas indexadas en Scopus, también coordinador y profesor de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional de Costa Rica desde 2002. Es profesor de doctorado en Ciencia, Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional de Costa Rica. Tutor y asesor de varias decenas de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Bienvenidos a Juan José a ese panel. Y al final tenemos al doctor Carlos Espinal, que es origen de la Universidad de Antioquia y es médico, es el interim chair del departamento, del director o departamento de Global Health Consortium o departamento de Global Health, como estar en el Colegio de Salud Pública de la Universidad Internacional de la Florida. Él es el director del Global Health Consortium y tiene una carrera muy amplia con especialización de enfermedades tropicales, epidemiología y desarrollo de vacunas para la malaria. Y tiene amplias bases con publicaciones y es una de las personas más reconocidas también en la OPS en su área de experticia. Bienvenidos, Carlos. Un placer tenerte también aquí en nuestro panel. A continuación, vamos a empezar con la primera disertación del doctor Guillermo Sequera de Paraguay. Hola Noel, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Un honor para mí estar en este panel con el nivel de expertos. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Tengo unas 15, 16 diapositivas de
de la situación, o sea, de cómo Paraguay está como está y por qué está como está, o lo que por lo menos creemos, ¿verdad? Eh, y bueno, y luego nos quedamos para el debate, ¿sí? Bueno, Paraguay, voy a hacer un poco una cronología. Paraguay, bueno, como todo el mundo allá a finales de enero, ya en estado de alerta, sacamos las primeras alertas de vigilancia, veníamos viendo lo que pasaba en China, eh, sacamos las primeras recomendaciones para los vuelos que procedían de áreas de riesgo, eh, el identificar países con circulación viral, en ese momento solo era China, algunos que otros casos que estaban empezando a salir de China, y bueno, nosotros pendientes un poco que nos venga del oriente, ¿no? Más que nada, Paraguay es un país que obviamente mucho más, como dice un escritor nacional, una isla rodeada de tierra, un país bastante aislado, la cantidad de vuelos que tiene con respecto al resto de los países vecinos es muy poca, es muy parecida con Bolivia. Entonces también dentro de la estratificación de riesgo global está bastante lejano, ¿verdad? Pensábamos que iba a ser como todos, yo creo, algo que ocurría en el Oriente y no se iba a acercar. Finales de febrero, bueno, el Estado entra en alerta máxima cuando Europa en general empieza a presentar casos en Italia, casos en España, y nosotros empezamos a exigir la cuarentena obligatoria de 14 días a los viajeros procedentes de estos 4 países en principio, luego se va ampliando la lista. Y en el caso de China, también Paraguay decidió postergar todo lo que es la concesión de visas a los, a los procedentes que venían de China continental. Lo cual, la verdad que nos dio problemas diplomáticos, principalmente con Corea, también con Italia. Teníamos problemas diplomáticos, los embajadores aquí, la verdad que presionaban mucho, que reclamaban de que los otros países vecinos no aplicaban la misma medida, que éramos un poco exagerados. En finales de febrero también se crea el COE, el Comité Comando Operativo de Emergencia, donde bueno, se genera lo que es todo el Plan Nacional de Control de la Pandemia, donde no solamente, obviamente lideraba salud, pero en realidad se estaban ya haciendo los borradores, principalmente de cómo iba a ser el apoyo desde educación, desde economía, desde industria y comercio, ¿verdad? Por lo que se venía y por la experiencia ya de lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió en China, lo que ocurrió en diferentes países de Asia y lo que estaba ocurriendo en ese momento en España, ¿verdad? En Italia, que bueno, nos alertó un poco a todos, ¿no? Nuestro primer caso lo tuvimos el 7 de marzo, un paraguayo procedente de Ecuador, de Guayaquil, de San Borondón, de un territorio donde no estaba en la lista de nuestros países que tenían circulación comunitaria, no estaba en la lista de los países que teníamos que exigirle cuarentena obligatoria, pero tenía todos los síntomas que para ese momento eran COVID y tenía el antecedente de viaje a un lugar donde no había, donde no, habían casos aislados, brotes controlados. Y bueno, igual rompimos el protocolo y decidimos hacerle el test, era positivo. Era positivo, primer caso procedente de un lugar donde no estaría, digamos, nuestra lista de países. Y 3 días después, otro caso de un paraguayo que hizo un recorrido en automóvil desde Buenos Aires, estuvo por Córdoba con síntomas respiratorios de Córdoba hasta acá, son casi 800 kilómetros en automóvil, cruza la frontera con síntomas respiratorios y luego se interna, va a terapia intensiva y al 5.º día de terapia intensiva la placa, la tomografía, eran señales típicas del coronavirus, por lo cual se decide hacer, tenía T positivo para un coronavirus común, y se decide hacer, en ese momento Argentina tenía muy pocos casos, todos concentrados en Buenos Aires, no se hablaba de circulación comunitaria, y confirmábamos nuevamente un caso más de coronavirus en Paraguay, procedente de un país que no tiene circulación comunitaria. Entonces, bueno, fue un poco una situación muy particular. Nosotros estábamos en Paraguay en el momento de la mayor epidemia de dengue del país de los últimos 10 años, probablemente de la historia, pero por lo menos en los registros que tenemos, que son bastante creíbles los últimos 10 años, más de 200.000 casos de dengue, notificaciones. La verdad que fue un verano muy intenso para nosotros, los meses de enero, febrero, marzo, y en ese momento
estábamos ante las puertas de una epidemia de coronavirus. Entonces, la decisión un poco fue extrema, el pensamiento de vigilancia del Ministerio de Salud fue, bueno, si a Argentina, a Ecuador, le está pasando esto, tienen casos que reportan ellos, aislados, que los tienen controlados, pero en realidad tienen circulación comunitaria, lo más probable es que a nosotros nos esté pasando lo mismo. Es un sistema de salud muy frágil, muy precario, un sistema de vigilancia que obviamente está en crecimiento, pero precario también, totalmente enfocado a lo que era la epidemia del dengue en ese momento. Y bueno, fuimos un poco exagerados y fuimos al lockdown de manera muy temprana, 10 de marzo. Se suspendieron todos los eventos masivos de entretenimiento en general, a las actividades académicas, los eventos deportivos quedaron sin público. Y bueno, algunas medidas ya relacionadas ya con la gestión de la pandemia, se fijaron los precios de referencia de un montón de productos que empezaban a subir en el mercado internacional y también en el mercado interno, como el alcohol, como la mascarilla, los guantes. El hecho de ser un país pequeño en términos de mercado interno y población, hacen que cuando Paraguay salga a comprar al mercado global, tiene todas las de perder, ¿no? Y el precio de todo se fue por las nubes. Y también muchos países, como es sabido, incautaron insumos y este tipo de cosas que complicaban más la gestión de la pandemia. El 24 de marzo se hace el cierre total de las fronteras y vuelos, y solamente se mantuvieron para cuestiones de ayuda, de cooperación de otros países o de vuelos humanitarios y movimiento humanitario de personas. Nuestra capacidad de testeo era ínfima. Estábamos, me recuerdo, en febrero, marzo, cuando teníamos mucha sospecha de algunos que otros casos que venían de España, nuestra capacidad de testeo iba a 50 test por día de COVID. Solamente el Laboratorio Central de Salud Pública era que centralizaba todas las muestras. Y bueno, a partir de mediados de marzo se hace un plan de ampliación de toda esa capacidad. Hoy podemos hablar de que prácticamente en todo el país se puede hacer la técnica, por lo menos en las grandes ciudades hay más de 16 centros establecidos, creció muchísimo nuestra capacidad de testeo y bueno, entre otras cosas, ¿no? Y a mediados de mayo, perdón, a principios de mayo empezamos a lo que nosotros llamamos la cuarentena inteligente. Se hizo un plan de desescalamiento, no teníamos prácticamente casos, muy aislados, brotes totalmente controlados, y esta desescalada, la verdad que la cuarentena total no era un paro total de la economía, funcionaba más o menos, la mitad de la economía seguía funcionando, las grandes obras públicas, todo lo que es construcción y todo esto siguió funcionando, los mercados, obviamente todo lo que es el sistema de salud. Un 47% de la economía seguía funcionando y por lo menos un cuarto de la población económicamente activa seguía funcionando. En la fase 1 se amplió bueno, las diferentes fases se fueron pensando un poco, no tanto por el aporte económico que daban al Producto Interno Bruto, ni a cuánto la población económicamente activa se involucraba, sino más bien a la capacidad de adherencia que tenían estos sectores económicos a los protocolos, a los nuevos protocolos, de lo que es convivir con esta epidemia, ¿no? Cómo aprender a trabajar, aprender a juntarse, aprender a salir a la calle, y todo este fenómeno que no se puede hacer un día para otro, necesita de un proceso de adaptación de la población y también de las empresas. El sector privado tiene esa capacidad de adherirse, también el sector público, pero hay un gran sector informal, ¿verdad? Un país que tiene gran parte de su economía informal, obligaba a que el proceso sea un poco lento, pero bueno, se fue dando, ¿no? Se fue dando. Hoy prácticamente todo el país se encuentra territorialmente en fase 4, prácticamente todas las fases abiertas, excepto los grandes centros urbanos, que es Central, Asunción, la capital, donde está prácticamente un tercio de la población del país, y Ciudad del Este, donde está también está el 10% de la población del país, es la otra gran ciudad, que se encuentran en fase 3. La fase 4 incluye, aquí veremos, la fase 0, lo que le expliqué, la fase 1, industria en general, grandes talleres, actividades físicas individuales. En la fase 2 también veíamos comercios hasta un cierto tamaño de metros cuadrados, tipos de oficinas. Y en la fase 3 prácticamente todo menos lo que es eventos, lo que es hoteles, lo que por ejemplo casinos y este tipo de cosas todavía no están habilitados.
prácticamente todo el país está en fase 4, excepto Asunción, el área metropolitana, y Ciudad del Este. Que si bien, es que en este momento en este momento es central, es el epicentro de la epidemia, o sea, Asunción, pero recién ahora, y Ciudad del Este fue hace un mes. Ciudad del Este es la ciudad en nuestro país, es la ciudad, digamos, más cosmopolita, porque está mucho mejor conectado, tiene muchísima visita turística por todo lo que son las cataratas de Iguazú y todo lo que es el sector de comercio, principalmente una conexión mucho más fluida con Sao Paulo, entonces le da mucho más diversidad cultural, hay grandes poblaciones orientales, de Medio Oriente, hay comunidades extranjeras muy grandes, mucho más grandes de lo que tiene Asunción. De población es probablemente un tercio, la diversidad que tiene, lo cosmopolita que es Ciudad del Este es mucho más que Asunción, y obviamente ahí empezó la epidemia en el Paraguay, el epicentro, sino Ciudad del Este, el pico se dio hace un mes, hoy prácticamente con tercera, cuarta semana en descenso, y ahora el pico se está dando en el área metropolitana de Asunción. Bueno, estos son, para ver un poco algunas estrategias también que se hicieron, aparte de la cuarentena inteligente, se aplicó lo que nosotros llamamos los albergues de recepción de extranjeros. Estas son las semanas epidemiológicas aquí abajo, aquí más o menos sería hasta junio, la semana 25, y todos los casos se daban, los casos en celeste, verde agua, digamos, se daban en la comunidad, muy pocos. El principal, casi en algún momento, el 70% de los casos los teníamos en los albergues. Los albergues se abrieron 60 albergues en todo el territorio nacional con soporte militar, y los hoteles de salud también les llamaban, eran hoteles donde uno pagaba un aporte y tenían habitaciones individuales. Luego los albergues eran grandes pabellones militares que albergaban a toda la gente que cruzaba la frontera y guardaba allí los 14 días de cuarentena. Esto nosotros creemos que postergó mucho el inicio de la circulación comunitaria. Aquí vemos un aumento, esto frenó bastante. La circulación comunitaria se da después, recién, julio, agosto, y gran parte de los casos, obviamente, el 80% de los casos positivos se daban de paraguayos que venían de Brasil, que venían específicamente de São Paulo. Paraguay es el país que está más metido dentro de Brasil, es el país que está más cerca de São Paulo de todos los otros países sudamericanos. Y aún así, hoy en este momento es el país que está teniendo probablemente el penúltimo, el inicio de la epidemia, de la circulación comunitaria. Esto era, imagínense aquí arriba, abril, mayo, donde la epidemia era prácticamente nula. Gran parte de los casos eran de esta zona del país. Aguazú, de una zona agrícola, una zona agroexportadora, no hay grandes centros urbanos, pero la mayoría de los casos que se den en la diapositiva anterior, que estaban en albergues, eran de acá. Era la gran migración, también un proceso, aquí hay que ver también la entrelínea de los datos que nos va mostrando, ¿no? Procesos migratorios que se dan en el país, la expulsión del campo, de muchos trabajadores del campo, que van a trabajar en San Pablo, las grandes empresas de San Pablo, las grandes maquiladoras de San Pablo que tienen obreros bolivianos y paraguayos, estaban cerradas por el COVID y muchos de ellos volvían y eran de esta zona del país. Aquí prácticamente la epidemia es nula. En ese territorio realmente lo que estamos viendo aquí es de dónde, los casos que estaban en los albergues, de dónde eran y a dónde iban a ir si no estaba en la estrategia de los albergues. Hoy la epidemia es esta, estamos en la semana 39 epidemiológica, lo de los albergues quedó como un recuerdo anecdótico, pero en su momento ayudó a frenar la epidemia y toda la estrategia fue tratar de poner el pico fuera del invierno. Teníamos todo... en el invierno, habitualmente en Paraguay, y supongo que en todos lados también, el sistema de salud está prácticamente saturado por las atenciones pediátricas, las atenciones en adultos, no solamente por los virus respiratorios que circulan, sino también hay un aumento de los eventos cardiovasculares en general, de ACV, infartos en general. De hecho, los análisis de mortalidad en nuestro país en los últimos 10 años muestran que en los meses de julio y agosto, que es el invierno en el sur, son los meses donde hay un 10 o un 12% más de mortalidad en general por estas causas, diversos, todas las causas, un 10 o un 12% en general, por la época de invierno. Entonces, nosotros queríamos un poco empujar el pico de la epidemia más allá del invierno, que en general el sistema de salud está menos estresado. Hoy el estrés se da exclusivamente por COVID, evitamos esa complejidad de tener
2 picos simultáneos en el sistema de salud. La situación de Paraguay, la verdad que dentro de todo es alentadora. Igual, esto recién está empezando, no es con ningún aire triunfalista, pero sí la tasa de letalidad cerca del 2%, una tasa de mortalidad general de 9.7 por 100.000 habitantes. Creemos nosotros que vamos a llegar a fin de año con una tasa probablemente de 20 por ahí. En líneas generales tenemos 35.000 casos. Nosotros la confirmación de casos se da por la técnica de RT-PCR y por la técnica de antígenos introducida desde hace poco menos de 2 o 3 semanas. No estamos usando la serología para confirmación de casos, solamente se usan para los estudios de seroprevalencia y para para el manejo de un paciente internado, ¿verdad? Si están sospechando de otra cosa y no les sirve el diagnóstico. En líneas generales tenemos 7% de internación, 1% va a terapia intensiva, y bueno, también tenemos casos en los pueblos originarios, ¿verdad? Muy poco, pero también con una alta letalidad. Esto probablemente es porque hace poco los test, las poblaciones indígenas, ¿verdad? Y también por la vulnerabilidad, obviamente, que tienen. Esta es nuestra curva epidémica. Algo que también nos ayudó o que nos presionó esta pandemia es un poco a mejorar la gestión del dato, de la epidemia, de vigilancia. Estamos dejando unas experiencias muy importantes para todo lo que es la gestión del dengue también en general, de tener datos abiertos en general, es toda una cultura. Aquí con la plataforma Tableau, en la página del Ministerio de Salud de Paraguay, uno puede visualizarlo aquí, pero también puede descargar los datos y hacer los análisis que uno considere. Eso nos ayuda mucho. Muchas universidades vuelven a revisar nuestros mismos datos y nos dan otras perspectivas de las que nosotros podemos ver en el sistema de salud. Aquí a la izquierda es la situación epidemiológica del país. En general, los datos acumulados, los casos activos, dónde están, en qué distrito, en qué ciudad, uno puede acercarse, esto es interactivo. Y a la mano derecha, lo que nosotros le llamamos el tablero de fases, monitoreo de fases, las diferentes fases de la cuarentena inteligente, donde uno puede también entrar en diferentes regiones del país. Esto es a nivel nacional, donde vemos las coberturas de camas de terapia intensiva, la capacidad, cómo están, a cuánto de capacidad, también las camas comunes. Aquí vemos también el nivel de consultas, aquí en negro, lo que son adultos, van en aumento, los picos generalmente son los lunes, el fin de semana cae, y en las consultas pediátricas que vemos ligero descenso. Y un comparativo con el año anterior, comparativamente, el nivel de consultas es prácticamente un cuarto de lo que fue el año anterior. También esto es la dinámica de las llamadas telefónicas. El 154 es un número telefónico donde también se monitorea la cantidad de síntomas que tiene la gente que llama y con los cuales se agenda la toma de muestras. Un histórico. Aquí la semana epidemiológica, en color un poco cuántos fueron en albergues, cuántos fueron comunitarios, cuántos fueron viajeros. Y el famoso RO, con diferentes técnicas, diferentes y algunas proyecciones de cuánto va a ser la ocupación de camas en las próximas semanas. Aquí un poco la gestión de las camas, como van a ver cómo sigue en aumento la ocupación de camas en general. Sí es interesante ver cómo de todas las camas ocupadas, como al principio la mayoría iba a terapia intensiva y esto se va normalizando, más o menos queda como un 20% de uso, o sea, de los pacientes que se internan un 20% va a terapia intensiva. Y también, esto hablábamos ayer en la presentación, esa curva de aprendizaje, el manejo del enfermo. No es lo mismo tener el pico en abril, en mayo, y vamos a seguir usando la hidroxicloroquina, ¿verdad? Hoy sabemos qué es lo que sirve, qué es lo que tiene más evidencia, y esto de estar codo a codo con colegas internacionales, de compartir los errores, de compartir los éxitos, es fundamental, ¿no? Aquí fíjense, por ejemplo, en lo que era en julio, en principios de agosto, prácticamente el 75, hasta a veces el 90% de los pacientes que iban a terapia intensiva requerían de ventilación mecánica. Hoy podemos ver de que alrededor de un tercio, cerca del 30% de los que entran a terapia intensiva requieren ventilación mecánica. Esto habla de una curva de aprendizaje que se ve perfectamente cómo el equipo médico fue mejorando y el conocimiento y todo esto. Podemos discutirlo. Bueno, la cuestión de comunicación, nada más decir que tenemos un ministro que es muy influencer, que es la verdad que tiene una capacidad de comunicación muy buena, de llegar a la gente.
bueno, también tuvimos que aprender a diversificar. El 154 es un número que siempre existió, pero nunca se le dio mucha importancia a la gestión de problemas de salud. Hoy es un potencial tremendo que se está diversificando, ¿no? También en vista a las otras olas, las olas de las crónicas, las olas también de otras enfermedades transmisibles que están siendo postergadas, como la tuberculosis, el HIV, y también todo el tema de salud mental, que es bastante complejo. Entonces la teleatención creció muchísimo, y también el sector privado también dio, hasta chicos informáticos crearon sistemas de monitoreo, esto por ejemplo aquí a la derecha, Ayuda Paraguay, Ayuda API, una plataforma en el periodo de cuarentena. La verdad que es un periodo económicamente difícil, pero bueno, la gente, aquí está un poco el capital social, ¿no? Mostrando también sus diferentes facetas. La gente que podía donar empezó a juntarse, veía la gente que necesitaba algo, ponía en esta plataforma y cómo se fue ayudando. Y bueno, la verdad que esto nos enseñó muchísimo a diversificarnos y a inventar. Y bueno, es paso a paso. Me quedo aquí y me quedo luego para la charla y a escuchar a los demás compañeros. Noel. Muchísimas gracias, Guillermo, para la presentación, para actualizarnos sobre lo que pasó en Paraguay. Y excelente. Sé que creo que tenés tiempo, media horita más para acompañarnos, pero le agradezco mucho el tiempo y que dedicaste a AMNET y para participar. La siguiente presentación del doctor Rodrigo Enríquez. Y adelante Rodrigo, y bienvenidos. Muchísimas gracias también para tu participación. Perfecto, muchas gracias Noel, un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias también a Guillermo por la presentación. De hecho, creo que hay muchos elementos comunes de cómo nuestros países latinoamericanos han vivido y han enfrentado esta pandemia. Voy a compartir mi presentación y yo quiero concentrarme en algunos aprendizajes que hemos visto desde el lugar en donde yo trabajo, que es el lado académico, desde las universidades que de alguna manera han tenido que arrimar el hombro como para apoyar en la gestión de la respuesta a esta epidemia, ya que es evidente que ningún país en el planeta ha sido capaz por sí solo de enfrentarla. La foto que ustedes están viendo parece tomada de un libro de García Márquez. Básicamente lo que ustedes están viendo es una foto del cadáver de una persona que falleció en el peor momento de la epidemia en Ecuador, cuando golpeó fuertemente al puerto más importante que tenemos, que es la ciudad de Guayaquil, y es una imagen distópica, es el cadáver de una persona que fallece por COVID en medio del calor, con temperaturas de más de 30 grados centígrados, con una sombrilla probablemente para evitar que se descomponga rápidamente ante el calor, y un cartel que dice: hemos llamado al 911 y no hay ayuda. Escenas dramáticas de este calibre se vivieron meses atrás, no solamente en Ecuador, sino en otras partes del planeta. Y yo creo que nos debe recordar el rol que deben tener los determinantes sociales cuando consideramos también las respuestas en una situación como una pandemia. ¿Cuáles han sido los desafíos que Ecuador ha tenido que enfrentar en el manejo de la epidemia? Yo creo que un primer desafío tiene que ver con la fragmentación de nuestros sistemas de salud. Ecuador tiene un sistema de salud altamente fragmentado, altamente segmentado también, en donde coexisten una serie de subsistemas de salud o sistemas sanitarios, en donde, si bien en los últimos años se ha logrado cierta coordinación a través de una red pública integral de salud, donde los dos actores más fuertes son los prestadores de la Seguridad Social Pública y el Ministerio de Salud Pública, pero también se compran servicios a algunos prestadores privados. Es esta fragmentación la que muchas veces puede dificultar la coordinación de las respuestas y que muchas veces termina diluyendo nuestra capacidad de respuesta. Si vemos rápidamente una línea de tiempo de lo que ocurrió en Ecuador, como mencionaba
nuestro colega de Paraguay hace algún momento, nosotros también al inicio estábamos expectando como un fenómeno muy lejano lo que estaba sucediendo en China a finales de diciembre del 2019 e inicios de enero del 2020. Sin embargo, en Ecuador ya para el 21 de enero del 2020 tuvimos un primer caso sospechoso de un hombre adulto procedente de Fujian, en China, que falleció el 8 de febrero por un cuadro de dificultad respiratoria en terapia intensiva y con fallo multiorgánico, y que tenía toda la sintomatología de un caso grave de neumonía por COVID-19. De hecho, todavía nos queda la gran duda de si ese realmente fue nuestro primer caso y no el que después se confirmó el 29 de febrero, más de un mes después, de una mujer ecuatoriana residente en España que regresó a visitar a sus familiares en la ciudad de Guayaquil y organizó unos cuantos fiestones en donde probablemente se contagió una gran cantidad de personas. Por lo tanto, para nosotros sí hay una fuerte sospecha de que probablemente desde mediados o finales del mes de enero había ya transmisión del virus, probablemente a nivel comunitario incluso, y que ahora que conocemos la alta proporción de asintomáticos que produce la infección por SARS-CoV-2, probablemente el virus estuvo circulando muchísimo antes que el 29 de febrero, cuando se confirma el primer caso ya con pruebas de PCR en tiempo real de esta paciente ecuatoriana procedente de España. Ya para el mes de marzo, las autoridades nacionales toman la decisión de iniciar con medidas de confinamiento parcial, restricción de eventos masivos, y ya el 25 de marzo se toma la decisión de un confinamiento de supresión. Siguiendo un poco esta línea del modelo del martillo y la danza, era el momento de dar el martillazo, probablemente algo tarde, porque unos 6 días después, el 31 de marzo del 2020, se crea una fuerza de tarea especial solamente para que se haga cargo de manejar la gran cantidad de cadáveres que habían ya en la ciudad de Guayaquil, con escenas como la que les mostré al inicio. En este momento, Ecuador tiene un poco más de 130,000 casos confirmados mediante PCR de COVID-19, con un reporte oficial de un poco más de 7,400 defunciones, aunque, por lo que voy a explicar a continuación, sospechamos que estas cifras son muchísimo más elevadas que las cifras que hemos podido confirmar de manera oficial. Es interesante también el comportamiento que tuvo la epidemia en Ecuador, porque ustedes podrán ver que en primer lugar afectó a la ciudad de Guayaquil, donde hubo una transmisión explosiva a nivel comunitario que generó al final un exceso de muertes de cerca de 12,000 muertes en exceso, cuando en esa provincia el promedio mensual de defunciones en general, por todas las causas, no solo por COVID, habitualmente era de 1,700 a 1,800 defunciones por mes. De alguna manera, el que la epidemia haya golpeado fuertemente primero a Guayaquil permitió que el resto del país tome con mayor seriedad la magnitud que podía tener el impacto sanitario de la epidemia y prepararse en las demás provincias, y eso es lo que de alguna manera ha explicado el que en otras provincias, como la provincia de Pichincha, en la zona de la Sierra, y en ciudades como Quito, donde yo vivo, el crecimiento del número de casos haya sido un poco más lento y de manera sostenida. Aunque hemos tenido ya algunos picos en el número de casos, explicados sobre todo por relajamiento de algunas medidas de confinamiento en el mes pasado. Además de la fragmentación de nuestro sistema de salud, yo creo que otro desafío importante ha sido la alta vulnerabilidad social, y aquí los determinantes sociales y la determinación social de la salud han jugado un papel clave. Elementos como la pobreza, la informalidad en la generación de ingresos para las familias, el hacinamiento, de alguna manera permitieron ese crecimiento explosivo de casos en ciudades como
Guayaquil. Ahí también hay un fenómeno interesante porque nuestro colega de Paraguay mencionaba justamente que uno de los primeros casos importados a Paraguay procedía de Ecuador, un ciudadano paraguayo que estuvo en Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil y en un barrio de altos ingresos como San Borondón. De hecho, llama la atención que en una ciudad como Guayaquil probablemente la transmisión de la enfermedad se haya dado en primer lugar por la organización de varios matrimonios en estos barrios de clase muy alta en la ciudad de Guayaquil, en San Borondón, con invitados procedentes sobre todo de Italia y de otros países europeos. Y recordemos que en ese tipo de eventos también va a haber gente de clase socioeconómica más baja o perteneciente a quintiles mucho más bajos que trabajan en actividades como servicio doméstico, meseros, jardinería, etcétera, y que probablemente se contagiaron en estos eventos y después trasladaron la infección a los barrios más pobres y más poblados de la ciudad de Guayaquil. Quito y Guayaquil son las ciudades más grandes de Ecuador, cada una tiene aproximadamente 3 millones de habitantes y en aquella época habían tasas de desempleo y subempleo que podían estar entre el 4 al 20%. El 46% de la población de Ecuador a inicios de la pandemia vive del trabajo informal y por lo tanto exigirle medidas de confinamiento en domicilio durante 1 o 2 semanas prácticamente significa que no tienen ingresos para comer o para subsistir. Y de alguna manera esto explica también el crecimiento tan elevado de casos en ciudades como Guayaquil, en general las dificultades para poder controlar la expansión de la epidemia en el resto del país. Y esto también se ha visto agravado porque la misma pandemia ha impactado fuertemente la economía de todos nuestros países y Ecuador no es la excepción. Hemos tenido que recurrir a endeudamiento externo simplemente para poder pagar sueldos que incluso están atrasados ya en muchos sectores del país. Tenemos una capacidad resolutiva limitada en ciudades como Guayaquil, que si bien son las más numerosas del país y tienen suficientes recursos, apenas 100 pacientes críticos lograron ya saturar y colapsar el sistema sanitario. La disponibilidad de camas de terapia intensiva y de ventiladores mecánicos ha sido un reto que hemos tenido que enfrentar todos los países a nivel mundial, pero especialmente en Sudamérica. Y eso es lo que de alguna manera explica estas escenas que yo les mostraba con cadáveres en las calles o una gran cantidad de cadáveres arrumados en servicios de salud esperando tener un espacio para poder ser sepultados. Y esto de alguna manera creó un cuello de botella que evitó incluso que se haga un manejo oportuno y adecuado de estas defunciones, sumado al estigma y al miedo que había en torno al manejo de estos cadáveres a inicios de la epidemia, cuando todavía no conocíamos de manera adecuada el curso de la enfermedad. Yo creo que otro elemento muy importante son los elementos del contexto epidemiológico en el cual vivimos. De nuevo, reforzando lo que ya mencionaba nuestro colega paraguayo, Ecuador también estaba viviendo la peor brote de dengue a inicios del 2020, la línea roja que pueden ver en la parte superior izquierda de su pantalla, y obviamente los casos caen porque nos dedicamos de aquí en adelante al COVID y hemos desatendido la vigilancia de estas otras enfermedades endémicas como el dengue. De hecho, es muy probable que en la actualidad muchos de los casos sintomáticos en los que se sospecha COVID realmente se traten de dengue y estemos también ante la emergencia de otras condiciones como influenza estacional. Las condiciones económicas y las medidas de encierro no se pueden sostener a largo plazo. Nuestra universidad hizo algunos estudios en donde se determinaba que más de la mitad de las empresas en el país no iban a poder resistir más de 37 días y el 75% de las empresas del país no podían resistir más de 70 días de
cuarentena o de confinamiento y restricción de la actividad económica, de la movilidad. Y eso ha generado gran presión por parte de grupos de poder para la reapertura de las actividades económicas y, de alguna manera, esta disyuntiva que muchos dicen que es una falsa disyuntiva entre economía y salud, de hecho, hay muchas familias que la viven día a día. Apenas se hicieron algunos avisos de relajamiento de las medidas de confinamiento en algunas ciudades de Ecuador, inmediatamente muchas de las calles ya se veían abarrotadas de gente que quería retomar su actividad y esto de alguna manera ha dificultado también el manejo y el control de la epidemia en Ecuador. Otro tema que también es común a todos ha sido nuestra alta dependencia tecnológica y nuestra limitada capacidad para responder con un número de pruebas suficientes. La cantidad de pruebas de PCR que se hacían a inicios de la epidemia era totalmente insuficiente e incluso el día de hoy Ecuador probablemente tiene una de las tasas de realización de pruebas por población más bajas de la región. Y la dependencia tecnológica es un elemento a tomar en cuenta aquí porque si bien hubo incluso aportes y donaciones de empresas para el montar laboratorios de diagnóstico, las dificultades para pagar los insumos y los aspectos de geopolítica jugaron en contra de poder implementar esto. Es evidente que la famosa solidaridad de la globalización rápidamente en el contexto de pandemia se convirtió en proteccionismo de los países de más recursos y empezamos incluso con medidas de pirateo de insumos tan básicos como los de equipos de protección personal, no se diga los insumos para la realización de pruebas diagnósticas. Y aquí es donde entra el rol de otros actores y algunos de los aprendizajes que hemos tenido en nuestro país. Yo creo que uno de los primeros aprendizajes fue que las instituciones de gobierno por sí solas en un sistema de salud fragmentado y desfinanciado no son suficientes como para plantear una respuesta en un entorno de pandemia. Y por lo tanto la coordinación entre múltiples actores y la respuesta desde lo local de alguna manera ha permitido ir resolviendo algunos de los problemas que enfrentamos durante la epidemia. Yo creo que hay que rescatar el rol que han tenido actores como las universidades, especialmente universidades públicas, pero también universidades privadas, para ampliar la red de laboratorios con capacidad diagnóstica. En este momento, la gran mayoría de universidades en Ecuador tienen capacidad instalada para realizar pruebas, si bien no en un número importante, pero de alguna manera contribuyen a mejorar el acceso. Sin embargo, aquí todavía faltan elementos de política pública y de regulación. Es de alguna manera inverosímil que en países de limitados recursos como Ecuador, el precio de una prueba de PCR al público en un laboratorio privado oscila en el rango de 80 a 120 dólares por prueba, cuando el costo de realización de esa prueba puede reducirse fácilmente 10 veces adoptando economías de escala y liberando nuestra dependencia tecnológica de plataformas de diagnóstico cerradas. Ese ha sido el trabajo que han hecho muchas universidades, diferentes universidades estatales, privadas, incluida la universidad donde yo trabajo, montaron laboratorios de diagnóstico molecular de SARS-CoV-2 que de alguna manera han permitido el acceso a poblaciones vulnerables y que no tienen recursos económicos a poder realizar el diagnóstico y a partir de allí las intervenciones de salud pública para el seguimiento de contactos, la creación de cercos epidemiológicos y tratar de contener de alguna manera la transmisión a nivel de la comunidad. Yo creo que hay aspectos clave que tendremos que discutir no solamente al interior de los países, sino a nivel regional, y es, creo yo, reducir nuestra dependencia de los sistemas de plataformas cerradas y probablemente ser más fuertes en enfrentar los monopolios de las tecnologías a través de monopsonios, en donde no solo los estados, sino diferentes organizaciones regionales son las que enfrentan a estos monopolios como monopsonios para mejorar el acceso a tecnologías que permitan enfrentar
el reto de diagnóstico, por poner un ejemplo. Hemos tenido aprendizajes también de que muchas de las exquisiteces tecnológicas, como por ejemplo el utilizar hisopos de fibras sintéticas para la realización de PCRs, en realidad eran un mito, y que un hisopo con mango de plástico y punta de algodón común y corriente podía tener un mejor desempeño que los hisopos que eran muchísimo más caros. Y esto lo fuimos aprendiendo en el curso de la pandemia. También hemos adoptado algunas estrategias como el monitoreo ambiental de la presencia de residuos del virus en aguas en diferentes comunidades. Esto todavía está por probarse, pero podría ser una estrategia de monitoreo comunitario, y todavía tendremos que evaluar a mediano y largo plazo el impacto ambiental que puede tener la presencia del virus en el ambiente, con la posibilidad de transmisión también a otras especies animales. Y finalmente yo quiero dejar algunas reflexiones ya para la mesa. Cuando hablamos de temas tan básicos como diagnóstico, rara vez discutimos elementos como el umbral en la toma de decisiones. Muchas veces ponemos demasiado énfasis en contar con una prueba de PCR y nos olvidamos del rol que puede tener la clínica, la sintomatología o los datos que pueden arrojar los estudios de cero prevalencia como para la toma de decisiones. Siempre que hacemos pruebas tenemos que preguntarnos cuál es nuestro objetivo de hacer pruebas. ¿Estamos en un contexto de alta o baja prevalencia? ¿Cuánto aporta la clínica? Y sobre todo, ¿a qué le tenemos más miedo? En pandemias como esta tenemos que pensar seriamente cuánto peso en términos de daño le damos a que se nos escape un falso negativo o a diagnosticar erróneamente a alguien y que se convierte en un falso positivo que termina aislado o confinado innecesariamente. Es este balance de fuerzas entre falsos negativos y falsos positivos el que finalmente determinaría este umbral que nos permita tomar mejores decisiones, pero rara vez se discute esto en salud pública y rara vez le damos números a este umbral de decisión. Y ya para dar paso a los siguientes panelistas, yo creo que nuestras lecciones han sido que los determinantes sociales son claves, que hay que proporcionar pautas específicas sobre cómo abordar aspectos como la violencia de género y doméstica que aumentó, por ejemplo, en época de pandemia, cómo logramos dar un apoyo social para mantener las cuarentenas y los confinamientos, organizar, por ejemplo, la entrega de alimentos y suministros a comunidades, especialmente las comunidades más vulnerables. Cómo fortalecemos la respuesta local desde la comunidad sin tener que depender tanto de las respuestas de los gobiernos. Cómo aceleramos los procesos de informar la toma de decisiones. Las guías de práctica clínica aquí se fueron al tarro de la basura porque había que tomar decisiones en cuestión de días o pocas semanas. ¿Cómo mejoramos la calidad de estos consensos clínicos en la respuesta ante pandemias? ¿Cómo fortalecemos nuestra capacidad tecnológica y disminuimos nuestra dependencia en un mundo globalizado? ¿Y cómo logramos poner de nuevo en la mesa de discusión el enfrentar los monopolios tecnológicos que tienen también que ver con la geopolítica, con monopsonios regionales que lamentablemente hemos ido desmantelando en los últimos años en nuestros países de Sudamérica? Dejo esto más bien para la reflexión y seguiremos escuchando lo que tengan nuestros siguientes panelistas. Muchísimas gracias, Rodrigo. Excelente. Aprendimos muchas cosas nuevas, y específicamente sobre Ecuador. El siguiente panelista, tenemos al doctor Juan José Romero de Costa Rica. Juan José, por favor, adelante. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización por tomarme en cuenta. Yo podría decir que lo que nos acaba de contar Rodrigo para la experiencia del Ecuador es básicamente lo que pasó en Costa Rica. Entonces, vamos a ver, muchas de las conclusiones a las que ha llegado Rodrigo, o la que nos ha contado Guillermo desde Paraguay, son vivencias bastante comunes a lo que ocurrió en Costa Rica. Entonces, primero que todo, para ponernos en contexto de cómo funciona el sector salud en Costa Rica, que es importante explicarlo, nosotros tenemos, digamos que muchos entes que colaboran en el sector salud,
Tenemos dos grandes, que son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería dentro de este concepto de One Health, pero tenemos a la vez, digamos, suplidores de servicios de salud públicos y privados, servicios públicos que son colaboradores en todo este proceso de ofrecer servicios de salud, como municipalidades, acueductos y alcantarillados. Y después tenemos el sector educativo de las universidades públicas y las universidades privadas que ofrecen investigación y desarrollo y, por supuesto, docencia. Ahora, hay un rol del Ministerio de Educación Pública también dentro de todo lo que es este proceso de formación, de valores, de principios y de, vamos a ver, de buenos hábitos de higiene y de salud. No lo tenemos, digamos que muy claro, ¿verdad? Pero sin embargo queda por ahí. Entonces, en realidad tenemos dos grandes actores para atacar la pandemia o los grandes eventos en salud que ocurren en Costa Rica, y es el Ministerio de Salud por un lado y la Caja Costarricense de Seguro Social por el otro. El primero como ente rector y el segundo como ente prestador. La Caja Costarricense de Seguro Social atiende aproximadamente el 80 al 85% de todo lo que son consultas en salud de la población costarricense. Tiene distribuido por todo el país cerca de 1.400 equipos básicos de atención integral que están conformados por médico, profesional en medicina, enfermería, asistencia en sistemas de información y farmacia. Más o menos un equipo atiende a aproximadamente 5,000 personas. Y el Ministerio de Salud, digamos que es el que dicta las pautas, no tiene rol en la prestación de servicios. Entonces, estos dos en conjunto con otros ministerios, con las municipalidades que se incorporaron muy tarde a la atención de la epidemia, y las universidades, digamos que han sido los que han tomado parte en la atención de la enfermedad. Vamos a ver, para el caso de Costa Rica, estos son los datos al 19 de septiembre, teníamos aproximadamente 63,000 casos, ahora andamos cerca de 70, estamos subiendo más o menos a 1,350 casos diarios, estamos por ahí estacionados. Y si ustedes se fijan, por alguna razón particular, tenemos aquí nacionales y extranjeros. Y es que Costa Rica tiene una alta proporción de su población es de origen extranjero, especialmente nicaragüense. Y digamos que esto se enmarca dentro de una realidad que, como decía Rodrigo hace un momento, y tengo que decir que me encantó la presentación, porque le da mucho peso a los determinantes sociales, y resulta que para Costa Rica los determinantes sociales, como lo vamos a ver ahora, han jugado un rol fundamental. Estos son datos generales que presenta el Ministerio de Salud todos los días, y los traigo acá por varias razones. Una es para observar cómo tenemos un comportamiento muy típico con mayor cantidad de enfermos en hombres que en mujeres, y en fallecidos casi el doble de hombres que de mujeres, cerca de un 85% más en hombres que en mujeres. Y yo tengo que decir aquí que hay un vergonzoso, para mi gusto, porcentaje de recuperados. Y desafortunadamente, como vamos a ver ahora, la epidemia sobrepasó la capacidad del Ministerio de Salud para seguirle el rastro a los casos, a sus contactos y también a los recuperados. Por eso andamos en cerca de la mitad de los recuperados que tendríamos que tener documentados, y esto ha producido, digamos, problemas para mi gusto, que es que la cantidad de casos activos están en el problema de que están sobreestimados, y entonces eventualmente hay medidas que se están tomando sobre datos que no son los más apropiados. Bueno, este es el mapa de Costa Rica, y lo que podemos observar ahí es que la enfermedad está
distribuida por todo el país. Sin embargo, hacia el centro de Costa Rica, lo que sería la gran área metropolitana, podemos observar una gran concentración de casos. De hecho, Costa Rica tiene, creo que cerca de 1.800 distritos, ¿verdad? Nosotros tenemos provincias, cantones y distritos, y en solo 18 distritos, que conforman apenas el 1.8% del todo el territorio nacional, se han concentrado cerca del 65% de los casos, lo cual nos dice que, tal y como lo decía Rodrigo, esta zona, esta gran área metropolitana, donde hay una alta densidad poblacional, pero también donde están los principales cordones de pobreza, de poblaciones vulnerabilizadas, a las cuales definitivamente, en donde hay altísimas tasas de trabajo informal, de personas que no tienen cobertura de seguro social, y donde se concentra también esta población migrante, mucha de ella ilegal, que por lo tanto tiene que trabajar en la informalidad, que no tiene cobertura del seguro social, y que aparte de eso trabaja por salarios mínimos, muchas veces por salarios de hambre o del todo no tienen trabajo, también tienen condiciones orgánicas relacionadas con la pobreza que pues los hace tener factores de riesgo de por sí para enfermedad o para gravedad, como diabetes, hipertensión, obesidad, que no están siendo controladas precisamente por no formar parte del sistema de salud, que de por sí en Costa Rica es universal. Lo que pasa es que es universal en el tanto sea parte de la caja costarricense, y eso implica tener un seguro de salud. Costa Rica tiene, digamos que la epidemia se ha dividido en dos grandes fases, digamos, los primeros 3 meses y lo que ha venido después. En los primeros 3 meses, nosotros lo que tuvimos básicamente fueron esta cantidad de casos que están aquí en amarillo, en el cuadrito en verde. Prácticamente no tuvimos casos. Pasaron 85 días para completar 1000 casos. Esto, vamos a ver ahorita, fue producto de martillazos, ¿verdad? Hubo un martillazo en plena Semana Santa, ya por abril, que lo que buscó fue ganar tiempo para que el sistema de salud se preparara, se incrementara en la cantidad de camas en general, camas, lo que llamaríamos camas de salón para COVID, o camas de cuidados intensivos para COVID. También se ganó un poco en la curva de aprendizaje para la atención de casos, pero desafortunadamente después de junio y especialmente después del 5 de julio se dio un ascenso, una curva exponencial en la cantidad de casos, pasando básicamente de 200 casos diarios a estacionarnos en las últimas 3 semanas en cerca de 1.300, 1.400 casos diarios. Esto, por supuesto, también ha tenido un efecto importantísimo sobre la ocupación de camas hospitalarias y sobre la cantidad de muertos diarios. Entonces, aquí podemos observar en el cuadro, en el gráfico superior, cómo tenemos una mortalidad, una cantidad de casos que al principio prácticamente eran muy raros, para después llegar a tener, digamos hasta el 17 de julio aproximadamente, cerca de 5 muertes diarias, pero entre el 5 y el 30 de julio aproximadamente, comenzamos a tener en promedio 10 muertes diarias, y en las últimas semanas, en las últimas 2 semanas, hemos andado cerca de 20 muertes diarias, con una ocupación de aproximadamente 600, 650 personas en todo el sistema hospitalario costarricense, de las cuales más o menos el 35% corresponden a camas de cuidados intensivos. Tenemos que decir que en este momento para Costa Rica la capacidad instalada en camas para atender casos COVID anda cerca de 1000, son cerca de 980,
por ahí cerca de 1000, y las camas de cuidados intensivos son cerca de 600. Pero ya está llegándose a una ocupación de aproximadamente el 70-75% algunos días con respecto a camas COVID. Sin embargo, tenemos que decir que afortunadamente la mortalidad general y la letalidad, digamos, corregida, anda bajo. En realidad tenemos una letalidad que anda cerca del 1.05% al día de hoy, y por ahí se ha estacionado. Pero tenemos el problema de que, como en todo, la letalidad depende de la cantidad de pruebas diagnósticas que se realizan. Costa Rica, como vamos a ver prontito, en realidad en este momento anda por cerca de 42,000 pruebas por cada millón de habitantes, lo cual no es suficiente si nosotros queremos hacer un verdadero control de la epidemia. Este es un gráfico que nos muestra la tasa R0 en los distintos momentos con distintos tipos de medidas, y lo que podemos observar es que no tenemos una relación muy clara entre las medidas y los efectos. Aquí en Costa Rica hemos utilizado vamos a ver, este paradigma de la danza y el martillo. Lo que pasa es que hay martillacitos y hay martillazotes que se mezclan, que se juntan, pero también digamos que intentamos hacer un poco de cuarentena inteligente, como lo planteaba Guillermo para Paraguay, estableciendo regiones y estableciendo actividades para las cuales había cierto grado de apertura, pero entendemos que Costa Rica es un país muy pequeño, de apenas 51,100 kilómetros cuadrados, con distancias muy cortas, con una alta concentración de la población en una gran área metropolitana que concentra más del 60% de la población. Entonces, esa alta densidad y vamos a ver, esa alta concentración ha podido tener un rol fundamental en contra de lo que estamos observando. Y este es el histograma que estamos observando de casos también relacionado con estas medidas. Entonces, lo que estamos observando es que tenemos una tasa, vamos a ver, tenemos esa RO prácticamente en 1, pero en un 1 estacionado en cerca de 1,350 casos diarios. Entonces, si bien es cierto, se logró bajar que en algún momento llegó a estar en 1.7 y lo llegamos a colocar en 1, y vamos a ver, esperamos que tienda a bajar, ha sido, vamos a ver, se ha estacionado cuando ya tenemos muchos casos. Pero también aquí hay un problema que tiene que ver con la cantidad de pruebas diagnósticas y la forma en la que se diagnostica. Entonces, lo que está captando el sistema es prácticamente, las infecciones son prácticamente los casos floridos, porque tenemos en promedio cerca de un 33% de positividad. Y eso significa que en realidad no nos estamos preocupando por ir a hacer un testeo masivo de manera importante. Si nosotros nos concentramos en los países de Latinoamérica, podríamos decir, utilizando los datos del Worldometers, que, bueno, Costa Rica en total de casos, pues no está tan mal comparativamente hablando. Sin embargo, cuando nos vamos a las muertes por millón de habitantes, sí estamos bastante más altos que muchos otros países del área latinoamericana, y en la actualidad estamos en el tercero o cuarto lugar en el mundo de muertes por millón de habitantes diarios, ¿verdad? Porque tenemos una gran cantidad de casos de mortalidad en este momento. Voy a pasar adelante con esto para concentrarme en 3 minutos en esto de las lecciones aprendidas. Tenemos en general que decir que nos tomó por sorpresa. Creo que perdimos tiempo importante en prepararnos para ciertas cosas. Por ejemplo, el prestador de servicios, la Caja de Seguro Social,
lo ha hecho muy bien. Y es una institución fundamental para lo que es el sistema de salud costarricense, con medicina de primer mundo. Pero el Ministerio de Salud, como ente rector, no creció, no se adaptó a la misma velocidad, y entonces todo lo que tiene que ver con el rol rector se quedó para atrás. ¿Qué cosas, digamos, positivas hemos podido sacar de todo esto? Bueno, que todo lo que se ha invertido en Costa Rica en el Estado Social de Derecho ha valido la pena. Que la respuesta ciudadana los primeros 3 meses fue fenomenal y fue fundamental. Lamentablemente, creemos nosotros que el mensaje que se ha estado dando desde parte del Ministerio de Salud o de la Caja Costarricense de Seguro Social ha sido muy plano y no le ha llegado a toda la población de la forma que le tiene que llegar, y entonces la apatía, la desidia, la desesperación, la necesidad ha hecho que desafortunadamente muchas de estas medidas no tengan el efecto en esta otra segunda mitad como si lo tuvieron en la primera. Las universidades han tenido un rol fundamental. Es importante reconocer la capacidad profesional de las personas en ciencias de la salud que tenemos en Costa Rica. Eso ha sido maravilloso. Sin embargo, desafortunadamente, tenemos que decir que hay muchas de las medidas que se tomaron que fueron tardías, como por ejemplo el uso de la mascarilla, como declarar que había circulación comunitaria, como reconocer algunos sectores calientes para hacer inteligencia epidemiológica y atención inteligente en esos sectores. Digamos que la reacción fue tardía y entonces ya nos tomó mal. Desafortunadamente, como yo lo he dicho, y esto suena muy feo, la pobreza esa que nosotros teníamos escondida debajo del tapete, el coronavirus vino a levantar esa alfombra, esa pobreza vino y nos escupió en la cara, porque desafortunadamente tenemos una pobreza y una pobreza extrema en donde se concentró gran parte de los casos y gran parte de la mortalidad. Entonces se perdió tiempo valioso que ahora nos está cobrando las cosas muy caras. Creo que hay gente que todavía está en tiempo prepandemia respecto al análisis de la situación y la toma de decisiones. La forma en la que cerraba la conversación, Rodrigo, sobre vamos a ver, sobre cuántas pruebas hacer, sobre qué tipos de pruebas hacer y sobre cómo interpretar los resultados de las pruebas respecto, insisto, a la inteligencia epidemiológica, creo que han sido tardías por parte de alguna parte de las autoridades. Entonces, esto es lo que tenía para contarles y disculpas por los 3 minutos que me atrasé. Gracias. Muchísimas gracias, Juan José. Excelente presentación también y una muy interesante perspectiva y muy buenos datos. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos la última presentación de este panel del doctor Carlos Espinal. Por favor, Carlos, adelante. Un placer. No, muy buenas tardes, Noel, nuevamente, y muchas gracias por la oportunidad de estar en este foro con tan distinguidos colegas. Quiero decir que en América Latina tenemos alrededor ya de unos 31.700.000 casos y casi 1 millón de muertes a hoy. Y tenemos casos como el de Estados Unidos, donde casi unos 7 millones de personas diagnosticadas con 200.000 muertes, más que todas las muertes de las anteriores guerras desde el Golfo Pérsico hasta ahora. Ha sido una catástrofe esto en Estados Unidos, y Brasil pues no se queda atrás, tiene más o menos 138.000 fallecimientos igualmente. Entre los grandes desafíos que hemos tenido precisamente en muchos países ha sido la falta de una política unificada y coherente a nivel estatal y a nivel gubernamental para enfrentar
la COVID-19. Vemos el caso nuevamente de Estados Unidos, el caso de México, el caso de Brasil, el caso de Nicaragua, donde la falta de liderazgo político y bien definido y con mensajes claros a la comunidad ha llevado prácticamente a un nivel de desinformación total que no permite seguir las reglas principales y las normas principales que deben seguirse en el caso de la pandemia por la COVID-19, como el lavado de manos, cubrirse la boca con el tapabocas, mantener el distanciamiento social, evitar las congregaciones y las visitas y las reuniones multitudinarias y tener el diagnóstico a tiempo y tener también la política del seguimiento de los contactos. Esto ha hecho que en muchos países sea caótica la situación y que aún no se vea muy claramente cómo los países van a evolucionar posteriormente y a corto plazo en la resolución de la pandemia. Otro de los desafíos muy importantes que ha tenido la región es la falta de preparación en las estructuras de salud y la falta de inversión en el sector salud. Esto en la era prepandémica era una de las situaciones críticas también en nuestros países, al no tener sistemas de salud estructurados y con capacidad de respuesta y con capacidad de vigilancia y con capacidad de diagnóstico, como bien lo expresaban los colegas que anteriormente participaron. La inversión la baja inversión en programas de promoción es otra, y en el autocuidado y en el manejo de las políticas de salud ha hecho también que la COVID-19 encuentre un terreno favorable para crear las situaciones que bien han sido descritas y que también son uniformes en la gran mayoría de los países de la región. Debemos recordar que la región de América Latina y del Caribe ha sido una de las regiones con mayor y quizás la de más inequidades sociales y económicas. Y esto también fue un terreno muy abonado para que la COVID-19 viniera y afectara a las comunidades más pobres y más desprotegidas, como lo han demostrado los colegas y como es el caso también en Colombia, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en México, en todas partes. Las poblaciones más afectadas siempre son las que tienen mayores situaciones críticas económicas y sociales, hacinamiento, la falta de empleo, el empleo informal, el salir al rebusque, como decimos en Colombia, diariamente y no poder cumplir con los confinamientos mandatorios. El otro punto importante es lo que la COVID-19 está causando a nivel de los sistemas de salud y de los programas de salud. Tenemos un impacto muy importante, por ejemplo, en las tasas de cobertura de inmunización en vacunas esenciales, tanto las pediátricas como las de adultos y las de los adultos mayores, y las vacunaciones, por ejemplo, en la mujer embarazada. Grandes dificultades en el manejo de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas. En muchas de nuestros países se han desviado los recursos precisamente y se ha compartido las personas que están dedicadas a cada uno de estos programas a atender también las necesidades de la COVID. Ya vimos también el problema de las enfermedades transmitidas por vectores, entre ellos el dengue y la malaria, y vemos que hay una reasignación también del financiamiento de estos programas para cubrir la deuda, que podemos llamarlo así, del COVID. Ningún país estaba preparado para tener que sacar del bolsillo 100, 200, 300 millones o hasta $1 billón de dólares para afrontar esta crisis, de manera que algunos programas tenían que estar afectados y muchos de estos programas de salud son los que han tenido el impacto de la crisis que estamos observando. Uno de los problemas graves que tenemos es cómo la COVID-19 va a incrementar o está incrementando los niveles de pobreza al tener un impacto negativo en el Producto Interno Bruto de la región,
que se estima que puede llegar hasta el 9%, y hay países que están entre un 5 a un 14% de la reducción del Producto Interno Bruto. La tasa de desempleo ha aumentado en forma notoria entre un 13 al 20%, y la pobreza se estima por la CEPAL que va a incrementarse hasta en un 7% más o menos. De hecho, en la pobreza, los estimados de la CEPAL hablan de cómo aumentarán la pobreza en unos 28.7 millones de personas, lo cual implica que habrán 214.7 millones de personas pobres, un 34% de la población de la región, y cómo la pobreza extrema, esa pobreza denigrante que todos vemos diaria y cotidianamente, donde están también muy afectados por la COVID-19, se incrementará prácticamente en 15.9 millones de personas para tener un total en pobreza extrema de 83.4 millones de personas. De manera que los grandes desafíos están concentrados en estos puntos esenciales. Vamos a mejorar la inversión en salud, vamos a mejorar la inversión en promoción y prevención de las enfermedades, mejoraremos las estructuras de salud. Ahora estamos corriendo a llenar el espacio que necesitamos para atender los pacientes críticos de COVID, aumentando la capacidad de las unidades de cuidado intensivo y ventiladores y toda esta cosa, y vamos a quedar muy bien allí. Pero esto no es el punto que nos va a resolver cómo vamos a manejar y cómo vamos a preparar mucho mejor los sistemas de salud. Tenemos un desafío muy grande en los sistemas de vigilancia, en los sistemas de diagnóstico, como ya lo vimos también expresado por nuestros colegas del panel, y que se vea en toda la región, ¿cierto? Y esto afecta enormemente los datos y manejos de la información que nos sirve para poder establecer las políticas claras y coherentes basadas en la evidencia científica. Hemos tenido avances importantes y logros importantes en el conocimiento doloroso de cómo trabajar juntos, cosa que no es muy frecuente en nuestra región. Siempre estamos hablando de la importancia de los programas transversales, de los programas intersectoriales, porque la salud y los problemas de salud son simplemente un reflejo de toda esa falta de interacción entre los diferentes actores que tienen que ver con la salud y el bienestar. La salud es un aporte al desarrollo, y mientras más salud tengamos, más desarrollo. Y nosotros lo vemos un poco al revés, lo vemos es como una consecuencia del desarrollo, ¿verdad? Que si no invertimos en ser más sanos, pues el aparato productivo no va a tener esas personas sanas que necesitamos todo el día o todos los días en el aparato productivo de los países. Conocemos enormemente, el conocimiento sobre el virus se ha aumentado en forma exponencial, y digamos que los países han mejorado esa capacidad de vigilancia y esa capacidad de respuesta, pero aún sigue siendo muy precaria en la gran mayoría de la región de América Latina. La promoción del autocuidado es otro de los logros importantes, pero este es un mensaje que no puede ser únicamente durante una fase pandémica. Debemos pensar hoy en día, y esto es un llamado a la reflexión, ya debemos estar pensando en la fase post-pandémica. A pesar de que todos los países todavía estamos en este tejemaneje del COVID-19 diario, y viendo si la curva va a caer y si la mortalidad va a descender y si llegamos al pico, etcétera, etcétera. Ya los países deberíamos estar pensando en la era post-pandémica, que va a ser muy crítica con todos estos elementos que acabamos de mencionar. Tengo una última reflexión, y es la deuda pendiente. Realmente sí aprendimos varias lecciones que podemos implementar en la era pospandémica, y vamos a tener un mundo mejor, vamos a ser más condescendientes y a compartir, vamos a disminuir esa brecha social y esa brecha económica de nuestras poblaciones. Hemos tenido pandemias anteriores, y mi pregunta siempre es esta: ¿qué hemos aprendido además de lo biológico de las pandemias anteriores? Y la respuesta es muy clara: muy poco, porque
Si no, no estuviéramos en la crisis que estamos viviendo ahora. Cuando decimos que aprendimos mucho de la pandemia del 18 de influenza, que mató 50 millones de personas, después de las otras pandemias que han venido, de la pandemia de influenza en el 2009, de la gran epidemia del Zika y del manejo de la sarbovirosis. Yo me pregunto, si hubiéramos aprendido realmente lo esencial y lo elemental de cómo invertir en disminuir esas brechas sociales y prepararnos para un mundo mejor, no estaríamos en estas circunstancias. De manera que yo espero que esto no sea lo que suceda a partir de ahora, y por eso la reflexión es muy importante de empezar a pensar en la post-pandemia. ¿Cómo vamos a crear un mundo diferente desde ahora para evitar que, no solamente evitar el impacto negativo de las otras pandemias, sino que de estas lecciones aprendidas podamos realmente tener ese mundo mejor y esa nueva normalidad que todos esperamos? Un punto importantísimo que viene ahora precisamente es la gran discusión de las oportunidades con la vacunación. Entonces, sabemos que hay 200 casas tratando de producir vacunas, pero tenemos que tener claridad cómo vamos a utilizar estas vacunas, cuáles son las personas que deben vacunarse, cómo debe recibirse la vacuna, cómo debemos luchar contra los movimientos antivacunas que ya se están preparando realmente y que están haciendo ya ruido de que esta es una vacuna nueva, que tenemos que esperar más bien que se vacunen otros para nosotros vacunarnos, que estas vacunas son hechas, quién sabe con qué tecnología, porque los tiempos de producción de las vacunas se acortaron de 5 o 6 años a 1 año, inclusive las mentiras piadosas, como en estos días que decía que a través de la vacunación se le iba a inyectar a la gente unos chips para poderlos manejar y manejar las grandes potencias a las comunidades, o que la vacuna que tiene la COVID, para la COVID-19 es simplemente un placebo para poder disimular toda esta crisis que se está viniendo. En fin, ya empezaron los mensajes negativos alrededor de esto y tenemos que tener mucho cuidado. De manera que mi invitación es a pensar ya en el mundo post-pandémico. ¿Cómo vamos a estar manejando el mundo post-pandémico? ¿Cómo vamos a ser mejores? ¿Cómo todas esas lecciones aprendidas que ustedes dolorosamente lo aprendieron en los países y nosotros también en los nuestros, vamos a recogerlas y hacer un mundo coherente y mejor para todos? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buen resumen, y tuve una pregunta preparada, panelista, que por parte ya contestaste, pero podemos hablar un poco más sobre esto. Tenemos unos 10 minutos más, entonces si los participantes tienen una pregunta, que lo usan lo de Q&A y para las preguntas por panelista. Mientras, lo que estoy pensando que con todos los conocimientos que tenemos ahora en los últimos 6 meses, y es obvio que no estuvimos preparados para la pandemia, ¿qué harían diferente si tenemos todo ese conocimiento y podemos volver con el tiempo? ¿Qué harían diferente en sus países, América Latina? ¿Y cómo nos preparamos mejor para la siguiente pandemia? Porque es obvio, algún día, si superamos y lo vamos a superar, vamos a enfrentar otra pandemia, otro virus o cualquier cosa. Bueno, quizás me tomo el atrevimiento de hablar. Yo creo que, vamos a ver, que tenemos que pensar en que las pandemias pueden existir y nos pueden afectar. Yo creo que tal vez nos tomó de sorpresa porque no estábamos preparados para una cosa como esa, a pesar, como dice don Carlos, de que hemos tenido otras experiencias, pero parece que no hemos aprendido lo suficiente. La otra es que creo que tal vez nos hemos tardado en tomar muchas decisiones. Siento que los sistemas de salud, especialmente en sus sistemas de información, han quedado debiendo, y entonces por eso se dificulta tomar decisiones, precisamente porque no tenemos datos de calidad en el momento que se ocupan, o en algunos momentos también pensaría yo
en esa atomización que podría existir en algunos sectores que tienen que trabajar sobre el sector salud. Entonces, muy probablemente la incorporación de todos los actores, trabajar desde ya en tener buenos sistemas de información, en tener capacidades de tomar decisiones más prontas, tiene que ser. Y la otra, por supuesto, es que tenemos que volver los ojos a los determinantes sociales de la salud. Y si trabajamos desde los determinantes, porque muy bien lo decía don Carlos, el problema es que tenemos un incremento enorme en la pobreza, producto del efecto económico, y eso entonces multiplicó el efecto que de por sí ya iba a tener la COVID. Entonces, digamos que se sumaron cosas precisamente porque no hemos trabajado lo que es la estructura social sobre la cual se tiene que fundamentar cualquier sistema de salud. Muchas gracias. ¿Se quieren agregar algo? Yo pienso que estoy de acuerdo totalmente con Juan José. Agregaría lo siguiente. Es muy importante tener un liderazgo en la política del país y que los gobernantes, tanto federales como estatales, tengan claridad en los mensajes a la comunidad y haya una sola política para el país. Bien sea con todas las inconvenientes y todas las cosas, pero que sea una política única que pueda después medirse en el tiempo el impacto de esa política. El otro punto muy importante es incrementar la inversión en salud. Si nosotros no incrementamos la inversión en salud y en prevención y promoción y en los sistemas de vigilancia, mejorarlos y adecuarlos técnicamente, en cualquier elemento, en cualquier momento de una pandemia o una fuerte epidemia, vamos a estar en lo mismo. Fíjense que desde que se detecta el primer caso hasta que las redes de laboratorio en los países se expanden y desarrollan todo el contexto de las PCRs y todas estas cosas, pasaron prácticamente 2 a 3 meses. Y aún muchos países tienen esa debilidad y no tienen un número de pruebas suficiente que les sirva de sustento y de evidencia científica para desarrollar las intervenciones. Y el otro punto importante es que a nivel de las sociedades científicas y las universidades deben tener un rol más participativo en la educación a las comunidades y en la educación al personal de salud en cómo enfrentar estos retos y además cómo trabajar intersectorialmente. El sector salud no puede seguir aislado del contexto pensando que la salud es solamente responsabilidad del Ministerio y de la Secretaría de Salud, sino que debe buscar esas alianzas estratégicas que permitan desarrollar bien el contexto de una salud única y muy aliado al concepto de desarrollo y al concepto de bienestar. Si seguimos independientes y aislados, cada que llegue una pandemia nos va a arrasar porque siempre estamos acostumbrándonos a trabajar, primero, independientemente sin los otros sectores, y segundo, pensando siempre en una medicina reparadora. Grandes inversiones en hospitales. Los vamos a necesitar. Necesitamos hospitales de tercer nivel, de segundo nivel, de primer nivel. Pero el foco de la medicina nuestra no puede ser una medicina basada en la reparación del daño, sino en la prevención del daño. Mientras no hagamos esto, vendrá otra pandemia y las lecciones aprendidas se irán rápidamente en el agua. Muy bien, tengo una retroalimentación a eso que mencionas la política. Los países lo enfrentaron de maneras muy diferentes. Por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, hay una desconexión total del sistema de vigilancia, del sistema de salud y las políticas, que la evidencia no sirve para tomar decisiones para la salud y sobre la pandemia. Mensajes muy diferentes por parte que, bueno, es un año electoral acá. Brasil es muy similar. Después otros países como, por ejemplo, Colombia, Medellín, lo que escuché hoy, es muy diferente, que se alimentan del sistema de vigilancia que tienen
la política después para tomar decisiones. Y eso no existe en el país donde yo vivo en la actualidad, lamentablemente. Y eso es una de las cosas que es poco difícil cambiar en este momento. Bueno, lo podemos cambiar en noviembre, pero es difícil Esperemos. cambiar esas cosas. Y eso es, el mismo Brasil enfrenta una situación muy similar en este aspecto. No Sí. sé si Rodrigo quiere agregar algo. Y después hay dos preguntas en el panel también. Solo agregar lo que tú mencionabas, Noel, de dejar de ver el dato, la captura de un dato de vigilancia epidemiológica como una actividad burocrática. Y también muchos de nuestros sistemas de vigilancia han convertido al dato en una especie de tótem o de Dios, en donde hay que capturarlo como sea y nos olvidamos que en realidad es simplemente un insumo para informar la toma de decisiones. Y yo creo que eso de alguna manera va de la mano también con sistemas políticos demasiado clientelares, en donde muchas veces se le da más importancia al peso electoral, favorable o desfavorable, que pueda tener la información, en lugar del verdadero impacto social que pueda tener el ser lo suficientemente transparente. Yo creo que el manejo de muchos de nuestros países en la región ha sido un manejo de desidia, incluso a veces de ocultar cifras, para evitar costos políticos, y eso a la larga ha tenido graves consecuencias. Y hay que pensar, sí, en los aspectos de financiamiento, pero el financiamiento va de la mano también con el cómo estructuramos los sistemas de salud. El cómo están organizados y cómo están estructurados depende también directamente del financiamiento. Y en escenarios como los que enfrentamos, en donde tenemos espacios fiscales muy reducidos, hay que ser mucho más conscientes del uso juicioso de los escasos recursos y la optimización de la inversión en salud. Y lo último es que también tenemos que incorporar estos elementos de mercadeo social y de transformar nuestros mensajes, porque creo también que lo que estamos viendo en la mayoría de países es un fenómeno de fatiga o de desgaste por parte de la población en torno a mensajes que son demasiado repetitivos y tal vez no han calado lo suficiente. Así que ahí habrá que ser creativos y lamentablemente nosotros todavía no tenemos las respuestas. Muchas gracias. Y Pablo Andrea tiene también una pregunta a los panelistas. Adelante, Paula. Realmente, más que una gran pregunta, es una reflexión que me queda de este panel y que me motiva a, digamos, a dejarla en voz. Y es básicamente, el doctor Espinal nos hacía una invitación y nos decía que deberíamos despertarnos de esta pandemia con un mundo mejor. Yo creo que ese es un llamado realmente importante y clave que nosotros tenemos que empezar a realmente tener en cuenta, a abogar por él, a trabajar desde todos los rincones, porque si bien es cierto, es una pandemia que nos ha azotado a toda nuestra humanidad entera en los últimos 6 meses, también es una pandemia que nos demuestra que a pesar de la desnudez tremenda que nos deja, de cómo nuestros sistemas de salud están fragmentados, de cómo nuestros sistemas políticos no están muchas veces al servicio de lo que deberían estar y es de la población, a pesar de que nuestro mundo en realidad todavía carece y adolece de tantas cosas, también nos muestra cómo podemos conectarnos, cómo podemos hacer alianzas, cómo podemos aprender. Esta mañana veíamos la cantidad de investigaciones que se pueden hacer en tiempo récord, de esfuerzos ingentes por adelantar vacunas que normalmente tardarían años, pero que con voluntad se puede. Entonces, en realidad, esa invitación que nos deja el doctor Espinal es absolutamente importante, que no la olvidemos, y cómo nosotros desde la academia, como organización, como AMNET, realmente podemos estar allí acompañando a esa transformación de ese mundo mejor. Yo sueño con que cuando terminemos y despertemos de esta tormenta, de esta pesadilla, realmente salga el sol, y que ese sol del cual ayer hablábamos en una de las conferencias inaugurales que hacía el doctor Ceballos, realmente cuando pasa la tormenta saldrá el sol, pero ese sol depende qué tanto trabajemos ahorita para que realmente sea un sol que brille y que sí nos ilumine, y nos ilumine a todos de manera equitativa.
no que tengamos estas brechas enormes de inequidades que vemos día a día y esas brechas de determinantes sociales, esas faltas y esas deudas históricas, tenemos que ayudar a subsanarlas. Entonces quería simplemente agradecerles, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo, Gracias. para esta retroalimentación. Hay una pregunta del chat que era para Guillermo, pero podemos hablar todo un poco, que pregunta qué diferencias hay entre una cuarentena de una cuarentena inteligente. Porque hablamos mucho de cuarentena inteligente, pero no sé si la cuarentena es inteligente o las personas deben ser inteligentes. Así no sé qué opinan de la cuarentena inteligente. Sí, ese es un muy buen punto, Noel. Definitivamente las personas son las que tienen que ser inteligentes a la hora de adoptar la cuarentena. Muy probablemente a lo que se refería Guillermo era precisamente a esas fases con las que se fue desarrollando las restricciones o las aperturas en el país, que creo que así se ha ido trabajando. Rodrigo mismo también lo decía, digamos un poco esto de la danza y el martillo. En algún momento para Costa Rica, a mí me decían, cuando estábamos comenzando en julio, con ese crecimiento exponencial, y entonces me decían, bueno, ¿y qué hay que hacer aquí? Yo digo, bueno, aquí es martillo y candado, ¿verdad? Porque tal vez había que ser bastante más severos para cortar en ese momento el crecimiento tan fuerte que había. Lo que pasa es que ya teníamos 4 meses de epidemia, la gente estaba cansada, la gente está necesitando trabajo, hay una realidad que no podíamos negar y había una enorme presión por reabrir actividad económica. Entonces, teniendo un sistema de salud, de prestación de salud tan fuerte, prácticamente se dejó que creciera la cantidad de casos mientras el sistema hospitalario pudiera, pudiera recibirlos, pudiera atajar esa cantidad de casos. Pero sí, muy probablemente a lo que se refería Guillermo era a esa administración de los riesgos por medio de la cuarentena con aperturas y con cierres de ciertas actividades. Perfecto. ¿Y Paula? No, quizás simplemente para complementar la respuesta de Juan, es algo parecido a lo que pasó en Colombia. Aquí el término fue súper sonado, aquí el término de cuarentena inteligente fue muy mencionado. Sí. Y básicamente se debió a los modelos, digamos, matemáticos, tipo CIERP, como nos mostraban en esta mañana, CIERP-Berland, o a otro tipo de modelos, casi siempre basados en CIERP, y lo que presentó esta mañana nuestra investigadora Lina Ruiz básicamente fue estrategias como, digamos, estrategias de apertura y cierre, tipo acordeón 3-4, 10-4, etcétera, que han demostrado de alguna manera tener algunas injerencias en la velocidad y en la tasa de transmisión, específicamente afectando el RO. Así fue como lo entendimos en Colombia. Puede ser que en otras latitudes lo entendamos distinto, pero a eso llamaron aquí cuarentena inteligente, aperturas y cierres. Muchas gracias, Paula. Hemos llegado a... Tal vez adicionar un punto importante, y es en la cuarentena inteligente, como se conformó en Colombia, vino también el otro contexto de cómo empezar a abrir la economía, que no es solamente abrir y cerrar para contener el virus, sino cómo manejar ese balance entre lo económico, lo social y las tendencias de la pandemia, ¿cierto? Y allí, pues, vino todo un programa grandísimo de inversión social y de acompañamiento a las comunidades pobres, etcétera, etcétera, que también se ha hecho en otros países, pero que muestra cómo hay un panorama de coherencia entre todos los actores para poder tener una cuarentena inteligente que controle por un lado las tendencias del virus y por el otro lado maneje la reapertura y la recuperación económica y el empleo, etcétera, en forma casi que paralela, lo cual es bastante difícil, pero bueno, ahí vamos. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta y creo que lo podemos combinar para las últimas palabras. Cada panelista le voy a dar la palabra para algunas últimas palabras. Y la pregunta de los participantes era,
Bueno, primero, excelentes aportaciones. El panorama que viene después de la pandemia es poco alertador y creo que debemos buscar estrategias que nos ayuden a prepararnos para disminuir las secuelas que ya se viven y las que estamos por venir. ¿Cuáles serían la recomendación para los gobiernos? Y eso es como la última pregunta que tomamos. Si quieren también cerrar cada uno con algunas palabras de cierre, bienvenidos. Recomendaciones para los gobiernos y para todos, ¿cierto? Cuando hablamos de gobierno, pues una cosa es el gobierno central, pero es una recomendación para todos, es que realmente empecemos a pensar en el mundo postpandémico. ¿Cómo vamos a estructurar cada país, cada realidad que tenemos para un mundo postpandémico? ¿Cómo vamos a hacer el mundo mejor? ¿Cómo vamos a compartir y a trabajar más en conjunto para reducir las brechas sociales y económicas que tenemos? ¿Y cómo vamos a mejorar los sistemas de salud e incrementar la inversión en salud en medio de la crisis? Porque no podemos, la crisis de la pobreza está proyectada con esta disminución del PIB a 10 años. Ahora no podemos tener la disculpa que tenemos que esperar 10 años para empezar a preparar la pospandemia y la recuperación de todos los indicadores. Entonces, ese es mi llamado. Muchas gracias, Carlos. Rodrigo, algunas. Yo voy a ser ahí un poco más político. Yo creo que los gobiernos tienen que pensar seriamente en que la salud es un derecho y como tal tiene que ser protegido a través de inversión pública fuerte y sostenida. Lo que hemos visto más bien es un debilitamiento de los sistemas de salud, desfinanciamiento y desvío de fondos más bien hacia un sector privado que en una política de arranque ha terminado lucrando más de lo que debería. Así que yo creo que también tenemos que pensar como gobiernos y como Estado, porque el gobierno es una parte, pero los ciudadanos somos Estado, en decrecer. No podemos seguir pensando en crecimiento eterno como indicador de éxito. Tenemos que pensar en decrecimiento. Tenemos que pensar probablemente en desurbanizar, en destecnologizar, y yo creo que tenemos que volver más a las respuestas desde la comunidad y desde lo local, y no tanto respuestas demasiado verticales que provengan solo del financiamiento de los gobiernos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y Juan José, algunas palabras para cerrar. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con don Carlos y con Rodrigo, pero creo que también parte de pensar a futuro, en la pospandemia, es pensar en lo que había previo a la pandemia y en lo que está ocurriendo durante la pandemia para tomar verdaderas lecciones. Definitivamente la inversión en el Estado Social de Derecho, que quizás es lo que decía Rodrigo de una forma muy vehemente, tiene que ser que tenemos que prepararnos para tratar, yo diría, por ejemplo, de decrecer en esa diferencia odiosa que hay entre el quintil superior y el quintil inferior, pero con un crecimiento de los que están abajo para intentar llegarle a los que están arriba. Si la pobreza y todos los factores que están asociados con ella se convierten en determinantes fundamentales para los estados de salud, lo que tenemos que tratar de hacer es, como decía también don Carlos, es ofrecer salud desde la base. No se trata de mejores hospitales, no se trata de más laboratorios, no se trata de mayores cantidades de pruebas, se trata de gente más saludable, de mirar hacia la nutrición, de mirar hacia los buenos hábitos de salud, de mirar a tener suficiente agua potable, por decir algo, tener buenos servicios de acueductos y alcantarillados, pero también de que la gente vea hacia la nutrición, hacia el ejercicio, hacia lo que es la promoción de la salud en general, desde la misma escuela, porque desde la primaria o desde la preparatoria, para que sea una cuestión transversal durante toda la vida de las personas. Fortalecer el sistema de salud es fundamental, entendiendo como el sistema de salud a todo lo que tiene que ver con salud en general, y no pensar en la salud como algo que es únicamente el resorte del Ministerio de Salud o de la caja o del equivalente a los prestadores de salud, sino a todo el gran sistema,
pero no de forma fragmentada o atomizada, sino como haciendo uso de esa palabra que tanto se ha hecho ahora en tiempo de pandemia, como un clúster de salud. Muchísimas gracias. Y para cerrar este excelente panel, quiero dar las gracias a todos, a Juan José, a Carlos, a Rodrigo, también a Guillermo, que, bueno, ya tuve que irse. Excelentes presentaciones, excelentes aportes, también aprendí muchas cosas nuevas y les agradezco mucho en el nombre de AMNET para su participación y tiempo para asistir en este panel. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Muchísimas gracias a y fue ustedes. todo un placer verlos. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Y bien, Paula, no sé si quieres anunciar un poco del programa de la tarde. Claro que sí. Nos vemos entonces en 2 horas. Muchísimas gracias por haber acompañado este espacio. Gracias, doctor Noel Barengo, por haberlo liderado de una manera tan especial. Les recordamos que tenemos en este momento una pausa hasta las 5 de la tarde, hora Colombia, 6 de la tarde, hora Miami. Y nos veremos entonces para que conversemos acerca de nuestro último panel que se titula Vigilancia epidemiológica, modelación y aprendizajes de la pandemia por COVID-19. En este espacio contaremos con la intervención de la doctora Claudia Huguet de Colombia, del Instituto Nacional de Salud, el doctor Boris Rodríguez de Colombia, del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, la doctora Andrea Perinetti desde Argentina, desde la Universidad de Mar del Plata, y la doctora Ruby Trejo, quien nos estará acompañando desde Miami. Es un espacio moderado por nuestra colega del board de AMNET, Tatiana Mesadri. Así que les esperamos y les recordamos que pueden darse una pasadita también por las salas virtuales donde están alojados los diferentes pósters. Estas salas continúan abiertas durante todo el tiempo de nuestra conferencia y van a estar de manera posterior adicionalmente. Les esperamos entonces a las más o menos 1 hora y media por este mismo espacio. Gracias a todos y feliz tarde.